Jamás pensé que volver al pueblo para cuidar de mi padre, que acababa de sufrir un ictus, terminaría siendo el detonante de un derrumbe absoluto. Un derrumbe mío. De mi vida entera. Lo que empezó como una obligación familiar acabó por empujarme a una cadena de decisiones que hoy me pesan como losas. Fui infiel a mi pareja. No una, ni dos veces. Tres hombres distintos. Y de ese caos, nació un hijo. Una prueba de paternidad lo desveló todo. Y su venganza, fue meticulosa, cruel, escalofriantemente silenciosa. Me llamo Lucía, tengo 38 años y resido en una zona tranquila de Gijón. Trabajo como logopeda en un centro de atención temprana. Siempre he sido de las que hacen las cosas por orden, con listas en la nevera, alarmas en el móvil para todo, y una especie de culpa constante por no hacerlo todo perfecto. Mi pareja, Tomás, tiene 44. Es contable, metódico, meticuloso, casi obsesivo con el orden. Es de esos que planchan hasta la ropa interior y que desayunan lo mismo desde hace 10 años. Nos conocimos cuando yo aún vivía con esa especie de ingenuidad romántica de los veintipocos. Él ya era un tipo hecho y derecho, con hipoteca y visión a largo plazo. Me cautivó justo eso, su equilibrio, la manera en la que parecía tener cada pieza de su vida bien colocada. Yo era pura emoción desordenada y él parecía la encarnación del control. Al principio, esa diferencia nos unía. Yo era el caos, él la estructura. Nos casamos después de 2 años de convivencia que parecían casi idílicos. La boda fue una de esas con jardines alquilados, cuerdas de luces colgando y discursos llenos de promesas. Promesas que hoy no podría repetir sin atragantarme. Durante un tiempo fuimos el prototipo de pareja perfecta, de esas que otros envidian sin saber lo que hay dentro. Organizábamos bien nuestra vida, el trabajo, el niño, las cuentas. Todo parecía en orden. Pero por dentro, el castillo estaba vacío. Todo se fue apagando tan lentamente que ni lo notamos. Un día te das cuenta de que ya no te tocas, no te miras, no preguntas nada más allá del ¿has comprado pan? La convivencia se convirtió en una coreografía muda donde cada uno sabía cómo moverse para no chocar, pero ya no había contacto real. No discutíamos porque simplemente, ya no había pasión ni ganas de hacerlo. Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Compartíamos techo y rutinas, pero no había nada más. Dormíamos juntos, sí, pero era como dormir con un extraño al que saludas por cortesía. Ya ni el roce accidental existía. Mi cuerpo aprendió a esquivar el suyo por instinto. El meneo con él desapareció, no por reproches ni traumas, sino por el desgaste mudo que corroe despacio. Me sentía transparente, como una sombra que nadie repara pero que sigue ahí por costumbre. Yo me ocupaba de todo, la casa, el niño, las citas médicas, el coche, el perro, los cumpleaños de su familia. Vivía en piloto automático. Como quien respira por inercia. Nunca un gracias, nunca un qué guapa estás hoy, ni una mirada que me dijera te veo. Tomás no era cruel. No gritaba, no me insultaba, no era violento. Simplemente se había ido sin moverse de casa. Nos sentábamos juntos a cenar sin cruzar más de 3 frases. Vivíamos sincronizados como 2 relojes en la misma pared, marcando la hora cada uno a su manera. Y mientras tanto, yo me estaba desvaneciendo. Cada día era más gris, más sorda, más lejana de la que había sido. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que devolvía la mirada. Esa mujer antes bailaba en la cocina, reía fuerte, improvisaba viajes. Ahora solo quedaban ojeras, cansancio y silencio. Entonces mi padre, que vivía solo en Albacete, sufrió un infarto cerebral. No me lo pensé. Pedí una excedencia y me fui. Le conté a Tomás que estaría unas semanas cuidándolo. Me dijo simplemente, vale. No levantó la cabeza de su ordenador. Ni un abrazo, ni un cuídate, nada. Llegué a casa de mi padre con las emociones revueltas. El hospital era pequeño, pero el personal se volcaba. Verlo allí tumbado, tan frágil, me removió por dentro. Dormía en una silla al lado de su cama. Al tercer día me crucé con Rubén, un antiguo compañero de instituto que ahora trabajaba como neurólogo allí. Se acordó de mí al instante. Charlamos un rato, nos reímos. Fue como si por fin alguien me viera. Empezamos a coincidir. Un café rápido,
Una charla en el aparcamiento. Luego me presentó a otros 2 enfermeros, Diego y Óscar. Eran descarados, divertidos, con esa confianza que te envuelve. Me lanzaban piropos sin filtro. Debí pararlos, pero no lo hice. Necesitaba sentirme deseada. Lo supe desde el primer comentario que me hizo ruborizar. Después vinieron los mensajes. Comentarios en mis redes, guiños constantes. Una noche, Rubén me mandó una foto, el comedor del hospital vacío. Hoy me ha faltado tu sonrisa. Fui. Estaban los 3. Las miradas se cargaron de electricidad. El coqueteo pasó a las manos. Me dejé llevar. Esa noche, con mi padre dormido por la medicación, acepté uno de esos mensajes. Rubén escribió: estamos en el cuarto de descanso. Solo nosotros. Dudé. Luego fui. Cuando la puerta se cerró, sentí que no había marcha atrás. Me besó con urgencia, como si nos conociéramos de toda la vida. Y cuando llegaron Diego y Óscar, no protesté. No me moví. Me entregué. Fue sexo crudo, casi animal. Sin cariño, sin sentido. Solo carne. Después, el silencio. Me vestí deprisa, limpiándome con papel del baño. En el ascensor, frente al espejo, no supe quién era esa mujer. Pero lo peor fue que una parte de mí quería más. Ese deseo era lo más repulsivo. Regresé junto a mi padre. Le cogí la mano. Dormía, ajeno. Yo solo sentía un nudo, como si algo me ahogara por dentro. No supe entonces que Diego había escondido un móvil grabando todo. Lo descubrí meses después. Volví a casa con arcadas. Pensaba que era culpa. Hasta que faltó la regla. 2 rayas rojas. Estaba embarazada. Y mentí. Dije que era de Tomás. Tuvimos sexo justo la semana que regresé. 3 noches seguidas. Me aferré a eso. Tomás no dijo nada. Fingió alegría. Pero me miraba diferente. Y un día, ya con el bebé en brazos, me dio un sobre. Por confirmar. El ADN habló, no era suyo. Me derrumbé. Su respuesta fue un beso en la frente. Ahora lo entiendo todo, dijo. Y se fue. Esa misma noche me llegó un enlace. Lo abrí. Era el vídeo. Mi nombre, el hospital, sus caras. Subtitulado. Editado. Viral. Él lo había compartido. Sin una palabra más alta que otra. Con esa precisión quirúrgica con la que siempre resolvía la declaración de la renta. Mis compañeros lo vieron. Mis vecinos. Mi familia. Y mi padre. Por un grupo de WhatsApp. Sufrió otro infarto. Murió sin que yo pudiera despedirme. Me despidieron del centro. El colegio rechazó al niño. Las madres del grupo me insultaban. Me convertí en la mujer del vídeo. Nadie más. Mi hermano me escribió solo una frase: «Le mataste tú». Tomás no volvió a dirigirme la palabra. No gritó, no rompió platos, no pidió explicaciones. Simplemente se marchó. Cogió 4 cosas, a nuestro hijo mayor, y desapareció de mi vida como si yo no hubiera existido. Me dejó la cuna vacía, las deudas acumuladas, el alquiler por pagar y el eco insoportable de todo lo que había destruido. No me insultó. No me juzgó. Solo dejó que me hundiera sola. Intenté acabar con todo. Mezclé pastillas con soledad, con rabia, con miedo. Pero ni eso me salió bien. Desperté en un hospital, con una enfermera que me hablaba suave y un psiquiatra que anotaba cosas sin mirarme a los ojos. Me diagnosticaron depresión grave, ideación suicida y una lista larga de cosas que ya no recuerdo. Lo único que tenía claro era que no quería seguir. Pero tenía un bebé. Un niño que no había pedido venir al mundo. Que no tenía la culpa de nada, pero que lloraba por mí cuando yo ya no podía ni sostenerle la mirada. Me reubicaron en una residencia pública, un sitio viejo con olor a lejía, con habitaciones compartidas y noches infinitas. Allí, cada madre arrastraba su historia como una piedra. Y aún así, me sentía la más sucia. La más rota. La más sola. Perdí todo lo que era mío. El trabajo, el apellido, la dignidad, el apellido. Nadie quería saber nada de mí. Ni mi hermano, ni los vecinos, ni las antiguas amigas.
El colegio del niño mayor cambió de número. Tomás bloqueó todas mis llamadas. Mi madre muerta, mi padre también. Familia, ninguna. Amigos, menos. Y entonces, una noche, cuando el niño dormía, abrí una de esas apps para conocer gente. No sé por qué lo hice. Tal vez por necesidad de escuchar otra voz, de sentir que aún podía provocar algo que no fuera asco. Empecé a quedar con desconocidos. Citas sin alma. Caras que no recordaba al día siguiente. Tipos con nombres que se me borraban antes de volver a casa. Me maquillaba frente al espejo sucio del baño compartido como si aquello tuviera algún sentido. Me vestía con la ropa que había logrado conservar. A veces ni siquiera hablábamos demasiado. Solo querían mi cuerpo. Y yo me dejaba. Algunos eran amables. Otros no tanto. Pero ninguno preguntaba nada. Yo tampoco daba detalles. Era más fácil así. Me convertí en una sombra que se ofrecía para fingir que estaba viva. Por un rato. A veces lloraba después, en la parada del autobús. O en el baño del bar. O en medio de la calle. Lloraba en silencio. Sin escándalo. Como si las lágrimas también supieran que ya nadie las escuchaba. No sé qué buscaba exactamente. Quizá castigarme. Quizá aferrarme a la ilusión de que todavía podía despertar algo en alguien. Pero nunca encontraba nada. Ni cariño, ni alivio. Solo una culpa más gruesa. Más pegajosa. A veces, después de esas noches, me duchaba 2 veces seguidas. O no me duchaba en días. Era como si ya nada importara. Me volví adicta a sentirme despreciable. Como si necesitara hundirme un poco más cada vez para confirmar que no merecía otra cosa. Vivía de ayudas, de latas del banco de alimentos, de pañales donados. Mi hijo era lo único que me miraba sin reproche. Me agarraba el dedo con fuerza y a veces sonreía. Y eso dolía aún más. Todavía recuerdo lo último que me dijo Tomás antes de cerrar la puerta para siempre. Te has destruido mejor de lo que yo jamás podría haber hecho. Lo dijo sin rencor. Sin odio. Solo con una frialdad quirúrgica que me dejó helada. Y tenía razón. Me destruí yo sola. Piedra a piedra, decisión tras decisión, mentira tras mentira. Me aniquilé. Y ahora solo me queda este cuerpo agotado, este niño que no pidió nada, y este silencio que me abraza cada noche. Dime tú, ¿tú crees que alguien como yo merece redención?